los que se encuentran de manera presencial. También saludamos a las personas que en este momento se encuentran conectados por Meet. Y pues como mencionaba Dani, el día de hoy nosotros vamos a hacer una revisión enfocada en la intoxicación en los pacientes pediátricos. Y esa revisión la vamos pues la vamos a plantear bajo varios puntos. Primero vamos a dar como algunos conceptos generales en el concepto de la intoxicación en pacientes pediátricos. Luego vamos a dar una caracterización en torno a los tipos de intoxicación. En un tercer punto vamos a mirar cuál es el manejo general cuando se presenta un proceso de intoxicación en los pacientes. Y como último, pues vamos a dar algunas precisiones con respecto al tratamiento específico para las intoxicaciones más prevalentes. Entonces, pues para dar inicio, lo primero que tenemos que tener muy presente es que el tema de las intoxicaciones en el paciente pediátrico es un tema demasiado amplio, porque tendríamos que hablar de un montón de sustancias, tanto tóxicas como no tóxicas, que pueden inducir distintos procesos fisiopatológicos en el paciente pediátrico, pero la idea en esta revisión es como por lo menos dar algunas especificaciones en torno a qué tipo de sustancias en el contexto que nosotros nos manejamos como los médicos o como médicos generales, nos vamos a enfrentar en estos procesos de intoxicación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues, es algo más a nivel conceptual, que es lo que ustedes están viendo en la diapositiva, la primera definición, y es que por lo general, cuando un paciente tiene un proceso de intoxicación, valga la redundancia por un tóxico, va a presentar una serie de signos y una serie de síntomas que nos puede llevar a concluir de una manera más o menos precisa la etiología. Digo más o menos precisa porque a veces, dependiendo de lo que nuestro paciente consuma, nosotros podemos tener una primera impresión de que puede estar ocurriendo algún proceso fisiopatológico de manera endógena, cuando en realidad eso puede obedecer a un consumo de sustancias que puede estar induciendo otras cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta, hay que entender mejor cómo actúa el tóxico a nivel del cuerpo para poder entender las manifestaciones clínicas y al mismo tiempo cuál es el tratamiento que se tiene que abordar. Además de eso, como ustedes pueden notar, pues todo paciente pediátrico se puede intoxicar por distintas vías. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, hay varias vías, siendo la más importante por vía oral, pero también podemos encontrar como varias vías por las cuales un paciente se puede intoxicar, como vía inhalatoria, vía intravenosa y por la piel. Y en este punto hay que precisar lo siguiente, y es el hecho de que nosotros tenemos la impresión de que en el paciente pediátrico generalmente las intoxicaciones ocurren después de que este paciente, por un acto de curiosidad o por un acto como de tratar de descubrir elementos que están en su medio, ingiere alguna sustancia que no conoce y eso le genera una serie de sintomatologías específicas. Pero hay que tener muy presente que en el contexto de intoxicaciones en pacientes pediátricos pueden haber distintas motivaciones por las cuales un niño pueda, por ejemplo, ingerir un tóxico o una sustancia y pueda inducirle cambios incluso potencialmente fatales para este tipo de pacientes. Y les voy a poner un ejemplo. Niños de 6, 7 u 8 años que, por ejemplo, consuman algún fármaco de manera excesiva con el objetivo explícito de quitarse su vida. Eso está registrado a nivel epidemiológico como una de las causas por las cuales se puede generar este fenómeno. Entonces, es como para que tengamos muy en cuenta con este dato que les acabo de decir, que no es tan sencillo en el paciente pediátrico determinar que una intoxicación sea simplemente porque consumió X sustancia porque se la encontró. Hay que mirar todo un campo de características para poder llegar a esta conclusión. Sin embargo, para poder llegar como a datos más concretos, lo que tenemos que decir es que las intoxicaciones de acuerdo a la edad pueden obedecer a varias cosas, como podemos ver acá. Un paciente, por ejemplo, menor a un año o de un año puede presentar una intoxicación muy fácilmente por un medicamento que se administró por parte de los papás, pero la dosificación o no obedece a lo que realmente debe consumir el paciente a las dosis pediátricas y eso puede inducir un proceso de intoxicación. Pero, por ejemplo, los niños de 2 a 3 años que ya están en un proceso de exploración más profundo con respecto a lo que es ajeno a su yo, por ejemplo, puede intoxicarse perfectamente por productos de limpieza, que pueden inducir también cambios a nivel fisiopatológico. O, por ejemplo, niños de 3 a 5 años, esto pues es tomado de un artículo,
se ha evidenciado que muchas veces sus procesos de intoxicación ocurren por medicamentos también o mal administrados o tal vez medicamentos que no tienen una adecuada conservación y esto les induce también cambios a nivel de su organismo. Y aquí estamos viendo un dato que me parece bastante relevante y es que en los niños de 5 años hasta ya personas que están cursando el proceso de la adolescencia, las intoxicaciones ocurren por intentos de suicidio. Y esto llama mucho la atención porque nosotros pensamos usualmente que el proceso por el cual la persona llega como a un proceso de identificación con su yo y una crisis de su identidad es como en el proceso de la adolescencia y muchas veces lo lleva a un proceso de suicidio o por lo menos de querer procurar el suicidio. Y ocurre que eso no funciona así de una manera como tan precisa. Hay niños que por distintas circunstancias a nivel de su crianza pueden inducir a consumir medicamentos de manera excesiva, son conscientes de que eso les puede producir cambios potencialmente fatales y sin embargo acceden a eso. Entonces, como para que tengamos en cuenta estos primeros datos, como para poder entender lo que después vamos a ir revisando. Bueno, como ustedes pueden ver, obviamente esta gráfica muestra muchos tipos de tóxicos que pueden generar intoxicaciones potencialmente fatales para los niños, pero en la medida que nosotros vayamos avanzando en la revisión, pues vamos a precisar como los más prevalentes. Nosotros tenemos que decir, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, que, por ejemplo, dentro de las causas que más genera intoxicación es el mal manejo de los medicamentos, por una sobredosis o por ejemplo por consumir un fármaco que induzca procesos alérgicos o por ejemplo por consumir incluso sustancias o elementos que también puedan generar cambios en los pacientes como los que de pronto podemos evidenciar en esta tabla, que yo sé que pues, es bastante, de una lista bastante grande, pero por ejemplo acá hay sustancias que aparentemente no son tóxicas, pero que pueden inducir procesos de intoxicación, como por ejemplo los cigarrillos, como por ejemplo el consumo de pintura, como por ejemplo consumo de crema dental, y bueno, y muchos que yo les podría mencionar en este momento. Simplemente es para ejemplificarles que pueden haber sustancias directamente de origen farmacológico o de origen no farmacológico que pueden inducir intoxicaciones. Entonces, esto es como para tener en cuenta primero un panorama pues ya muy general. Entonces, en cuanto a los tipos de intoxicación, que tiene que ver un poquito con lo que les decía anteriormente, nosotros vamos a hacer como una clasificación dentro de distintos tipos de intoxicación. Tres, que son como las más prevalentes. Intoxicaciones accidentales, intoxicaciones iatrogénicas e intoxicaciones voluntarias. Obviamente, las intoxicaciones accidentales ocurren más en niños desde el primer año de su vida hasta los 7 años que ocurre por lo que estamos evidenciando acá. Puede haber intoxicaciones a nivel medicamentoso que le pueda generar daño o por ejemplo por sustancias de limpieza. Esto es muy característico de los niños de esta primera etapa evolutiva. O también por plaguicidas que también puedan generarle pues lo que les decía anteriormente. O iatrogénica que ocurre más en niños en esta etapa evolutiva de los 7 a los 12 años y ocurre por una mala praxis médica que pueda generarle una hiperreactividad o una contraindicación severa en este tipo de pacientes o automedicación por parte de los padres que puedan inducir también cambios potencialmente fatales y esto ocurre mucho en nuestro medio. Como tenemos un sistema de salud que muy pocas veces responde a las expectativas que nosotros esperamos como colombianos, entonces los padres acuden a medicarlos de acuerdo a lo que conocen y esto genera muchas veces en los niños unas crisis severas que pueden inducir depresiones de fuertes. Aquí hay una lista de algunos medicamentos que con mucha frecuencia pueden inducir intoxicaciones, como es el caso de los antieméticos, broncodilatadores, antipsicóticos, y estos que ustedes pueden ver acá, sin embargo, los vamos a dejar por ahora ahí porque más adelante les vamos a explicar muy bien cómo es el mecanismo por el cual se da la intoxicación y cuál es el tratamiento que se maneja con respecto a eso. Y la intoxicación voluntaria de los 12 a los 18 años, que tiene que ver o por consumo de sustancias que puedan llevarlo a suicidarse, como lo que estamos viendo acá, o por sustancias que, por ejemplo, por su misma
por sus mismas dinámicas de vicio, puedan llevarlo a tener como una serie de experiencias a nivel alucinógeno que respondan como, o que traten como de manejar más bien problemas de ansiedad, o que simplemente les genere curiosidad por lo que estamos viendo acá. Entonces, lo último que quisiera yo mencionarles antes de darle la palabra a Dani es que en el contexto de urgencia nosotros podemos encontrarnos pacientes con distintos cuadros sindrómicos, dependiendo de la etiología de la intoxicación. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos en un primer momento un paciente pediátrico en el contexto de urgencias con un síndrome a nivel hipnótico o a nivel sedático, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Por ejemplo, puede haber alteraciones a nivel del estado de conciencia, puede, por ejemplo, un paciente muy fácilmente presentar miosis, hipotensión, y esos ocurren sobre todo por el consumo de benzodiazepinas. Pero también hay que tener presente que hay otros síndromes que nosotros podemos encontrar con mucha prevalencia en el servicio de urgencias. Entonces, por ejemplo, pueden haber síndromes opiáceos, síndromes muscarínicos, puede haber sindrosis, se me escapó el nombre, simpático-miméticos, que estos son como los más prevalentes que podemos encontrarnos, y cada uno de estos los podemos diferenciar por la sintomatología que presenta el paciente. Por ejemplo, en el paciente con un síndrome opiáceo hay una triada que es de miosis, de coma y de depresión a nivel respiratorio, que es característico y que nos puede llevar a pensar que pueden haber intoxicación por opiáceos. O por ejemplo, un paciente con síndrome muscarínico es muy fácil de evidenciar porque puede haber manifestaciones a nivel cardiorrespiratorio o a nivel digestivo o a nivel respiratorio que puedan estar comprometidos el paciente. Entonces fácilmente el paciente puede presentar una fibrilación auricular, puede presentar diarrea, puede presentar vómito, puede presentar también disnea, puede presentar broncoespasmo, todo esto como por un exceso de consumo a nivel de sustancias muscarínicas. O simpático-miméticos que puede generar el efecto adverso. Entonces, un paciente que muy fácilmente evidenciamos que tiene hipertensión arterial, que tiene taquicardias, que tiene arritmias supraventriculares que puedan generar alteraciones a nivel de, a nivel del compromiso hemodinámico. Entonces, dependiendo de estos síndromes que podemos encontrarnos a nivel de los pacientes, podemos muy fácilmente descubrir la etiología, pero pues ya respondiendo a esa etiología, pues vamos a mirar más adelante cómo podemos hacer una diferenciación mucho más clara. Entonces, bueno, seguimos con el tercer ítem o índice, digamos, que vamos a tratar más que todo el manejo general de los pacientes pediátricos. Entonces debemos priorizar, digamos, los signos vitales, pero entonces hay unos criterios en los cuales nos indican criterios no mayores ni menores, sino criterios en los cuales quién merece ingresar a la UCI, unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces vamos a tener 4 pilares grandes en los cuales vamos a tener si el paciente tiene necesidad de oxígeno a nivel no invasivo o invasivo, una termostomía de emergencia, teniendo en cuenta digamos, los valores, bueno, sí, valores de frecuencia respiratoria a nivel pediátrico, digamos, a pacientes menores de un año que puede estar con una brademia de menos de 20 o inclusive mayor a un año, menos de 12. Prima, muy bien, y pues, es muy fácil evaluar tanto la frecuencia respiratoria como la saturación de oxígeno. Entonces, saturación de oxígeno menor del 92% es un criterio, al igual digamos que la PAFI, menos 200 milímetros de mercurio. El otro ítem es inestabilidad hemodinámica. Ay, se cayó. Bueno, inestabilidad hemodinámica o insuficiencia circulatoria, en la cual podemos, tras la clínica, saber si el paciente va a pasar por un shock, teniendo en cuenta, evaluando nomás con el llenado capilar mayor a 4 segundos, la presión arterial sistólica, más que todo, menor al límite inferior, dependiendo de la edad, o una media de menor a 50 milímetros de mercurio. Otros ítems importantes es la acidosis metabólica, que es un poquito complicada, lleva un poquito más de tiempo porque es mediante gases arteriales y tiene que ser menor a 7,25.
Ahora, prima tomar un EKG. Entonces, eso nos va, digamos, a llevar a, para ahorita que les voy a comentar cómo se debe, pues, nos va a direccionar que debemos tratar en el circulatorio, si una taquiarritmia o una bradiarritmia, dependiendo del tóxico que, digamos, sospechamos, si no hay referencia. Entonces, otro ítem, tercer ítem, los trastornos metabólicos graves, que digamos ya serían niveles séricos, digamos, de sodio, potasio, glucosa y calcio, en la cual sus valores inferiores a lo normal, bueno, intervalos de valores normales, nos pueden indicar o llevar, digamos, un ejemplo claro, digamos, muy grave, digamos, a ritmos de muerte, digamos, una disminución, digamos, de potasio, potasemia, ¿hipo qué? Bueno, disminución del sodio, nos puede indicar, o bueno, en el EKG podemos iniciar una prolongación del QT que después de un tiempo va a llevar a un ritmo de muerte o inclusive una taquicardia ventricular, que es muy grave. Niveles, bueno, los pacientes que, digamos, cursan por hipoglicemia nos pueden llegar, digamos, o bueno, pueden referir el padre o el acudiente que ha tenido un episodio de convulsión y nos explica el por qué, porque no hay antecedentes, no sufre de la enfermedad, pero indica que se comió algo. Entonces sospechen que esa hipoglicemia está bajita. Bueno, otro criterio, el cuarto pilar para el criterio, digamos, más que todo a nivel neurológico, inestabilidad neurológica, esta es la modificación, digamos, a nivel pediátrico del Glasgow. Entonces, un Glasgow menor a 10 es criterio para dejarlo lúcido. Al igual que irritabilidad severa, alucinaciones, cambio de postura. Pero ahora, sin embargo, si un paciente llega sin ninguno de estos pilares y llega normal, el niño llega hablando, molestando, caminando con el padre de la familia, pero el padre o el acudiente, pero el papá indica que comió algo, refiriendo a un específico tóxico medicamento. Entonces, a pesar de que no tenga ningún criterio, se debe dejar en uso para monitorización y a futuro posibles consecuencias, porque esto, digamos, se considera, teniendo en cuenta, hay algunos medicamentos o sustancias en las cuales se consideran bombas de tiempo, que su fisiopatología se ve reflejada a 4 horas, 5 horas después de la ingestión. Entonces, aquí vamos a entrar en materia, digamos, como en la parte, digamos, de qué vamos a hacer apenas llegue el paciente. Entonces, vamos a hacer un A, B, C, D, E, en los cuales los 4 primeros va a ser más que todo evaluar la clínica y el estado del paciente pediátrico, el niño. Entonces, vía aérea permeable debemos decir tóxico. Entonces, refiere que fue ingerido, entonces mirar si ese tóxico está haciendo o está ocasionando obstrucción o hay algo que nos dé una pista del tóxico. Por parte, digamos, del ítem B, ventilación, entonces algo muy fácil para, digamos, identificar si necesita oxigenoterapia, la pulsioximetría. Entonces, si requiere o no, entonces, si el paciente requiere, igual se hará la oxigenoterapia con máscara, se le minutos, será al 100%. Algo muy que quiero recalcar desde el principio, que hay dos tipos de pacientes de intoxicaciones que, bueno, dos casos, dos escenarios posibles y muy frecuentes en los cuales no se debe hacer o dar oxigenoterapia. Intoxicaciones tanto para coag o sueros. En el ítem C vamos a evaluar, digamos, la circulación, vamos a nivel, digamos, del equipo de urgencias, se debe dar un acceso venoso para futuras, o bueno, en ese momento si el paciente requiere líquidos isotónicos, en la cual haya, pues, haya referencia clínica, digamos, de síntomas secos, y evaluar, pues, evaluar, digamos, comprimidos circulatorios, el trauma o algo más agregado. El ítem D se relaciona mucho, pues, la evaluación neurológica. Si el paciente llega normal, pues llega normal, conciencia normal, pila normal, todo normal, pero de igual forma refiere a algún tóxico, algún medicamento que pues, en unas horas va a evidenciar algunas manifestaciones, tenerlo en cuenta. En su ausencia no refiere pues nada pues, que no esté grave, por así decirlo. Y ahora el ítem de digo, es el más importante, en el cual uno va a evaluar el tóxico. Entonces uno va a preguntar o por indagar 4 cosas. ¿Qué tóxico?
el tiempo transcurrido de que se utilice el tóxico, más o menos estimado la cantidad que se consumió el tóxico y los síntomas o signos que presentó para que, digamos, el acudiente lo lleve al servicio de urgencias. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a tener, digamos, unas cosas a evaluar dependientes al tóxico. Entonces, se debe individualizar el paciente dependiendo a ello. Entonces, primer ítem, digamos, bueno, primer punto, pruebas de laboratorio sí se necesitan, no solo mandar pruebas de laboratorio hepáticas por sí, no. Si se piensa en un compromiso que en ese momento se esté viendo a nivel de agudo, o bueno, de forma aguda, enviarlos. Segundo punto, digamos, la disminución de la absorción. Se debe realizar de una manera muy rápida la descontaminación o la limpieza, digamos, si es a nivel octánico y cutánico, la limpieza, descontaminación del tóxico. A nivel de inhalación, evaluar cuál fue el tóxico y pues evaluar cuál es el tóxico y dar oxigenoterapia al 100%. Ahora en la oral es teniendo en cuenta que el compañero Carlos ahora hace poco comentó que la vía oral es la más frecuente, entonces aquí es donde prima, digamos, esta ponencia en la cual se debe iniciar el tema de forma muy principal, realizar un lavado gástrico que previamente se debe realizar una intubación de las vías respiratorias y si merece, pues se amerita carbón activado, que ahora más tarde vamos a hablar de los. Entonces, bueno, más tarde no. Indicaciones para carbón activado. En la bibliografía se ha descrito que en un tiempo de 1 a 2 horas el carbón activado es efectivo, pero en otras hay una discordancia. Bueno, de que su efectividad tras el tiempo no tiene ninguna afectación, entonces se puede utilizar digamos, un tramo de 10 a 36 horas y no hay problema. Su dosis, 1 gramo-kilogramo, debemos tener en cuenta principalmente que la dosis tiene que ir diluida, digamos, en una proporción de 1 a 5. Eso de 1 a 5 que, digamos, ejemplo, paciente pediátrico que llega que pesa 50 kilos. Entonces, la dilución se debe realizar a 250 mililitros de agua. Cabe aclarar de agua. Entonces, ahora, otra indicación frecuente, porque dependiendo de las intoxicaciones, teniendo en cuenta si el paciente refiere o, bueno, presenta vómitos, se debe disminuir a 0,5 gramos/kilogramos la dosis del carbón activado. Casos especiales en los cuales no se debe realizar, digamos, el carbón activado o su administración, anteriormente, teniendo en cuenta, digamos, al igual que digamos, el oxígeno, toxicaciones por paraquat, fosfenos y además hay otros, hierro, litio, hidrocarburos, alcoholes, fluoruro, cianuro y ácido bórrico. Entonces, otro yo, pues, teniendo en cuenta el tóxico referido o sospechado, vamos a pensar y vamos a mirar si el antídoto respectivamente para él. Entonces, aquí a continuación, pues traigo una listica pequeña, digamos, de los antídotos, de los medicamentos, de intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas más frecuentes. Al cuarto ítem, algo que se debe hacer sí o sí para cualquier intoxicación es favorecer la eliminación del tóxico. Se debe suministrar laxante, una indicación en la cual digamos, se ha escrito mucho en la bibliografía y tanto como pues, contraindicación, no estamos hablando de pacientes pediátricos, cualquier laxante es bueno, más que todos los de volumen y más, excepto bisacoilo, que es una contraindicación absoluta de que no se debe dar. Quinto ítem, digamos, es muy frecuente, digamos, en las intoxicaciones por vía oral, sea cual sea el medicamento, el tóxico, sea accidental o no, van a haber convulsiones. Entonces, aquí, digamos, pues, se han visto episodios con convulsiones de intoxicación pues, junto con coma, en el cual si ha habido, digamos, esa concomitancia, digamos, de estas dos cosas, se puede pensar en ciertos medicamentos, como medicamentos como antidepresivos psíquicos, antihistamínicos,
listas light, anfetaminas, cocaínas. Bueno, otro tipo, digamos, de convulsiones son asociados pues, a inestabilidades hemodinámicas, como el mamatos, estabilizadores de membrana, más que todo como el caso de sodio, inhibidores de calcio o los bloqueadores. Estas convulsiones tienen una característica común de que los episodios convulsivos son más que todo clónicos, generalizados. Entonces, aquí hay una tablita pequeña, digamos, de la señal que uno tiene para estas convulsiones, que está, digamos, la SPAN, diazepam y el famoso midazolam, con sus respectivas dosis iniciales y de carga y dosis de mantenimiento, dependiendo de la edad, si es de menor a 5 años, mayor a 5 años. Entonces, a continuación, pues, ahí pueden mirar las dosis y sus recomendaciones farmacológicas. Último ítem, digamos, de la ponencia del tratamiento específico para las intoxicaciones más prevalentes en los pacientes pediátricos. Entonces vamos a iniciar, digamos, con las medicamentosas, iniciando, digamos, la más frecuente. Se ha visto entonces en la intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Entonces, se considera una dosis tóxica para un paciente, o bueno, un niño, de 100 a 150 miligramos kilogramo, dependiendo de su tiempo de duración, digamos, bueno, tiempo de ingestión, se va a priorizar, digamos, una secuencia de síntomas y, digamos, de complicaciones, en la cual, digamos, menor a 24 horas, el niño puede referir a anorexia, vómitos, malestar, palidez, sudoración, y ya en un intervalo más de un mayor tiempo, mayor a 24 horas, en las pruebas hepáticas vamos a evidenciar, digamos, elevación de las transaminasas y ya. El tratamiento entonces es dependiendo del tiempo también, en un curso más o menos de una hora, menos de una hora y media o 2 horas, está indicado el carbón activado, y mayor a 2 horas en el acetilcisteína, pero pues algunas bibliografías comentan o describen que las dos no tienen, digamos, complicaciones dependiendo al tiempo. Entonces se pueden dar si no hay contraindicaciones, digamos, en el paciente o si de pronto hay intoxicaciones concomitantes. Entonces, las dosis de N-acetilcisteína, su dosis de carga tiene que ser de 140 miligramos kilogramo, con un mantenimiento de 70 miligramos kilogramo cada 4 horas por 4 días. Entonces, en el momento en que se finaliza es que el paciente ya está sintomático, se ve reflejado en pruebas hepáticas su disminución menor a 10 miligramos mililitro y demás. Otra intoxicación muy frecuente por medicamentos es la de las benzodiazepinas. Sus dosis tóxicas es 5 veces mayor a la dosis normal de un adulto. Sus signos o síntomas concomitantes o acompañados son ataxia, como lo comentaba ahora el compañero Carlos, depresión cardiorrespiratoria, y también somnolencia, de paso estreñimiento, pero los más graves, como él comentó, la TREA, va a ser depresión cardiorrespiratoria y, y ya. El tratamiento prima los soportes vitales. En toda intoxicación prima primero tratar al paciente que al veneno. Entonces, soporte de signos vitales, realizar lavado gástrico previa intervención de vías respiratorias y su antídoto, digamos, específico en este caso es flumazenil. La dosis de flumazenil para pacientes pediátricos es de 0,01 miligramos kilogramo intravenoso en 15 segundos. Hay una cosa, digamos, pues en esta indicación, digamos, de la N-acetilcisteína, que se debe repetir, se puede repetir cada minuto, pero sí, digamos, pasa a su límite superior, digamos, en dosis, que es de 0,2 miligramos kilogramo. Bueno, otra y última, intoxicación por medicamentos con antidepresivos tricíclicos, su dosis tóxica descrita es mayor a 10 miligramos, es mejor decir, 10 miligramos kilogramo. Pues en esa dosis mayor a 10 miligramos kilogramos se pueden iniciar los primeros síntomas. Ahora, si hay, digamos, descrito o bueno, evaluado mayor a 30 miligramos kilogramo, se va a ver más frecuente, bueno, el episodio va a ser más agudo y más complicado y puede llegar a la muerte de estos pacientes.
Los síntomas y signos, va a haber, bueno, la clínica se va a evidenciar de de síntomas anticolinérgicos como taquicardia, midriasis y síntomas secos y rubor, como lo el compañero Carlos hace poco. Y se ha evidenciado, digamos, pero en menor frecuencia, convulsiones, coma y arritmias. Entonces, el tratamiento de esta intoxicación por medicamentos antidepresivos tricíclicos se da más que todo por el bicarbonato de sodio, en la cual su indicación de dosis es de 2 a 5 miliequivalentes kilogramo, administrado ¿qué? Una perfusión o en una bomba de infusión durante 4 a 8 horas. Entonces, otro tipo de intoxicaciones más prevalentes son las intoxicaciones accidentales, en la cual vamos a entrar a hablar un poquito, digamos, intoxicaciones de los plaguicidas o órganos fosforados o órganos clorados, en la cual van a aparecer, digamos, van a aparecerse su cuadro clínico a nivel de síntomas y signos, pero su tratamiento va a ser, dependiendo al paciente, individualizarlo diferente. Entonces, a nivel, digamos, de mecanismo de los órganos, de los plaguicidas, de estos dos en particular, ellos lo que realizan, digamos, en beneficio patológico o de manera magna, es inhibición de la colinesterasa. Sus síntomas, digamos, de los órganos fosforados van a ser síntomas colinérgicos, en los cuales van a ser miosis, diarrea, aumento de secreciones, broncoespasmo, bradicardia, midriasis, poquito, debilidad y fasciculaciones e hipertensión. Entonces, los niveles de, bueno, el diagnóstico, digamos, de estas intoxicaciones se tienen por dos cosas. Por los antecedentes, digamos, de si vive el paciente o, bueno, vive en una zona rural y en la cual también, digamos, están dedicados a la agricultura, entonces uno de primera mano tiene que pensar en una intoxicación por plaguicidas. Por los órganos clorados, los síntomas van a ser náuseas, vómito, diarrea, estimulación del sistema nervioso central, convulsiones y dermatosis de sensibilización. Entonces, estos dos, pues, más que todo, pues en esos casos, digamos, de población rural, de la agricultura. Bueno, el tratamiento a la final, de una manera muy secuencial, lavado gástrico, previo a ello, pues la intubación, carbón activado, recuerden la dosis, 1 gramo, kilogramo, y, digamos, como a nivel prioritaria, digamos, la tropinización, en la cual se basa en la dosis de 0,02 miligramos, el kilogramo dosis intravenoso durante 30 minutos. O dependiendo si tiene contraindicaciones entonces hay otra opción que es la praziloxima, en la cual su dosis es de 25 a 50 miligramos. Esto más que todo, pues, esto más que todo, digamos, praziloxima va a tener un papel más que todo, digamos, en el efecto nicotínico y muscarínico. Y pues obviamente va a revertir la intoxicación si pues, se inicia en un tiempo idóneo, por así decirlo. Entonces, otra intoxicación muy frecuente, muy fácil, en toda casa colombiana hay warfarina. La intoxicación por, digamos, productos que están enfocados, digamos, en la eliminación de plagas, en este momento, pues, hablando más que todo, pues, de ratas. Este tipo de productos tiene el mecanismo de ellos es la inhibición de la enzima oxidorreductasa de vitamina K, en la cual se va a evidenciar a nivel, digamos, circulatorio, bueno, o sanguíneo, pues ciertas cositas, ahorita lo digo, que digamos, este tipo de intoxicación se va a ver reflejado en los pacientes con hipoprototrombinemia, diatesis hemorragia, gingivorragia y hematomas. ¿Por qué? Este tipo de productos realiza, pues que ya sabemos como tal, pues sí, ya sabemos. Su mecanismo, la verdad, sí, iba a decir otra cosa, pero muy obvio. Entonces, el diagnóstico que se hace para sospecharlas a pesar de, entonces, su tiempo de INR tiene que estar mayor a 3, el tiempo de protrombina
mayor a 14 segundos y su pues, tratamiento idóneo o antídoto, en lo cual es la vitamina K. Entonces, para, este paciente, para los pacientes pediátricos se recomienda la fitomena que es vitamina K1, en los niños en una dosis de 0,33 miligramos kilogramo y en los adolescentes, por si llega a pasar, bueno, en esos extremos, es menos frecuente, 0,09 miligramos día. Y bueno, poquito, digamos, unas conclusiones, tres conclusiones para llevarse a la casa de esta ponencia. Entonces, la primera es, el ingreso a UCI está justificado tanto para tratamiento como para seguimiento continuo de lo que les estaba nombrando, de los de bomba de tiempo, esas intoxicaciones que se ven 4 o 5 horas después. Segunda conclusión, paciente que ingresa al servicio de urgencias sin síntomas, pero que el padre de familia acudiente refiere que consume algún tóxico, no lo envíe para la casa. Redundante, pero bueno, bombas de tiempo. Lo expliqué, pero bueno. Ahora, última conclusión en la cual, como para tener en cuenta que digamos, los episodios convulsivos acompañantes de coma se ven más frecuentemente en niños menores de 7 años por tener su fragilidad, digamos, a nivel de la barrera hematocefálica, su cerebro inmaduro y pues prácticamente eso, como su susceptibilidad a padecer más que todo síntomas o signos neurológicos y ya. Bueno, aquí la última diapositiva es algo para una frasecita de Mirko Bardiali. En cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños. Entonces el mensaje es, antes de evitar la intoxicación, sabemos que digamos el paciente pediátrico, bueno, los niños exploran su mundo, entonces hacer idóneo pues, su exploración del mundo, todo lo que mete en la boca, que no sea nada tóxico y que no se pueda, digamos, que no se lo coman, prácticamente. Cuidémonos. Y ya, no siendo más, muchísimas gracias.